Colombia tiene las reservas de carbón más grandes de América Latina, más de 6.200 millones de toneladas, que representan cerca del 80% de las reservas de carbón bituminoso de América Latina. Se ha convertido en uno de los siete principales exportadores de carbón térmico del mundo según el Instituto Mundial del Carbón. Más del 90% del carbón producido en Colombia se exporta y el Cerrejón participa con más del 50% de dichas exportaciones, siendo hoy en día una de las minas de carbón a cielo abierto más grandes del mundo. El Cerrejón es uno de los proyectos de infraestructura de mayor tamaño que ha habido en Colombia. Sus magnitudes impresionan en todos los aspectos: movimiento de material, flota de equipos, generación de divisas, producción de carbón y, por supuesto, sus efectos en la comunidad vecina, en el departamento de La Guajira y en el país. Como aspectos sociales tenemos la disminución del índice de necesidades básicas insatisfechas debido en parte a los recursos de regalías del indicador NBI disminuyó de 90% en 1973 al 44% en 1993 en el municipio de Barrancas. Esto es la mayor disminución del NBI de cualquier otro municipio de La Guajira. También tenemos el empleo, salarios y beneficios. El proyecto genera 7.000 empleos directos, de los cuales 4.000 son empleados de nómina y 3.000 restantes contratistas. De estos, el 55% son empleados guajiros, 32% de la costa atlántica y el resto del interior del país. Los extranjeros representan menos del 1% del total de empleos generados por el proyecto. También tenemos la transferencia de tecnología y conocimiento. El hecho de que personal profesional especializado de otras partes del mundo ha venido a implementar los procedimientos de trabajo como estándares internacionales hace que tanto empleados como contratistas sean receptores de nuevos conocimientos y tecnologías. Tenemos el impulso a economía solidaria. El proyecto cuenta con uno de los más grandes y sólidos fondos de empleados del país, con programas de capacitación, recreación, fomento del deporte, ofrecimiento de seguros, realización de eventos y ferias. Tenemos la educación y la capacitación. Como parte del desarrollo personal y profesional, el proyecto ofrece de manera continua programas de capacitación en resolución de conflictos, informática, ética, manejo ambiental, seguridad e higiene industrial. La construcción de infraestructura. El proyecto ha participado en la construcción y pavimentación de vía Mina Cuatro Vías, pavimentación de vía Cuatro Vías, Uribia y mantenimiento de la vía Uribia-Puerto Bolívar. Y por último, tenemos la Fundación Cerrejón y Fundación Nuestra Señora del Pilar. La primera, proveniente del Cerrejón Zona Norte, ha otorgado desde 1986 hasta el 2002 cerca de 10 millones de dólares en créditos individuales y solidarios. En tanto, en la segunda invierte por razones contractuales cerca de $1 millón al año en programas de saneamiento básico y capacitación entre ellos. Bueno, ahora vamos a hablar de los aspectos económicos. Como primero tenemos el Producto Interno Bruto, que antes de ser rejón, La Guajira tenía un ingreso por persona más bajo que el promedio nacional y regional. Con Cerrejón, su Producto Interno Bruto por persona superó ambos promedios y además su tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto aumentó del 3,5% al 11%, superando constantemente el promedio nacional. Bueno, ahora vamos a hablar de las divisas. Desde el 2001 el carbón se ha convertido en el segundo rubro de exportación en Colombia, superando el café. Cerrejón contribuye con aproximadamente el 50% de exportaciones colombianas de carbón, lo que equivale a cerca del 5% de las exportaciones totales del país. Esta contribución es crucial para mantener la estabilidad combinaria y limitar la devaluación de la moneda colombiana, pues manteniendo de esta forma estables los términos de intercambio comercial y reduciendo las, las tasas de interés de los créditos externos. Además, estos recursos se utilizan para impulsar la economía, pues, del país, la nacional. Bueno, como tercero tenemos las regalías. Entre 1985 y 2002, Cerrejón generó más de
500.000 millones en regalías. Estas han sido clave en el presupuesto de La Guajira y municipios como Barrancas, donde representan casi la mitad del total, según el Plan de Desarrollo de 2021, 2001 y 2003. Bueno, ya como cuarto tenemos la atracción de la inversión extranjera en Colombia. En los años 80, Cerrejón invirtió 3.000 millones eh, dólares, 3 millones de dólares en infraestructura y equipos. En 1999 se añadieron cerca de 80 millones para expandir la capacidad de transporte de carbón. Eh, en el 2000, con la venta del Carbocol, atrajo unos 400 millones de dólares, representando una cuarta parte de la inversión extranjera en Colombia. Y desde entonces su inversión extranjera ha sido aproximadamente el 5% total del país. Bueno, vamos por el quinto, que son las compras y servicios contratados. Entre 1982 y 2002 se realizaron compras y contratos en Colombia por más de 2 billones de pesos, de los cuales 245.000 millones ocurrieron en La Guajira. Se adquirieron principalmente combustible, equipos mineros y servicios como seguridad, limpieza y alimentación, mayormente con empresas nacionales y algunos locales. Ya el siguiente que tenemos a mirar es el desarrollo institucional. Pues Cerrejón ha aportado más de 200.000 millones de pesos desde 1985 a entidades como el ISS, EPS y Caja de Compensación Familiar. El ICBF y SENA además ha liderado convenios de cooperación en capacitación en la costa atlántica, y esto incluyó la construcción de instalaciones modernas del SENA en Riohacha y programas de formación que han beneficiado a toda la región. Como octavo punto tenemos la atracción de servicios hacia la región. Pues este proyecto ha traído diversos servicios a la región, como lo son los bancos, los supermercados y las empresas telefónicas, ¿no? Estos benefician a la población de distintas maneras. Por ejemplo, los bancos benefician a los empleados y contratistas, mientras que las empresas telefónicas benefician a la población, pues vecinas, eh, a, a ofrecer como estos beneficios que previamente no eran asequibles. Ya por último tenemos los pagos de impuestos. Desde 1982, Barranquilla y Bogotá han recibido más de 1.000 millones de pesos en impuestos, incluyendo el impuesto de industria y comercio, el predial y el de vehículos. A nivel nacional, La Guajira recibió más de 8.000 millones de pesos en impuestos durante el mismo periodo. Sumando el impuesto a la renta, el proyecto ha pagado un total de 250.000 millones de pesos en impuestos desde 1982 hasta 2002. Como Bueno, aspectos como tercer ambientales, aspecto primero ambiental, tenemos el como programa conocimiento del medio de ambiente. reciclaje ha Como resultado generado del 8 proyecto empleos Cerrejón, se ha directos realizado y está una generando amplia variedad de conciencia sobre estudios las ambientales ventajas que del reciclaje comprenden entre temas como empleados, los ecosistemas contratistas marinos y pues la en Bahía comunidad vecina. Portete, Esto estudio de los monos contribuye a crear un aulladores, mercado para bentos, residuos perifitón y reciclables en la peces de región cuerpos de y agua, permite aves, que poblaciones reptiles y otros cercanas, del suelo. Se han cercanas instalado al estaciones proyecto climatológicas y en general puedan se reciclar conoce mucho más económicamente. acerca Por del medio ejemplo, los ambiente en la residuos región de por existir el materia proyecto. orgánica, Segundo, pues que tenemos la red de genera por la monitoreo de comida, calidad de aire. se Esta utiliza red, como alimento en construida una por la empresa, ha granja permitido no solo que aclarar más la incidencia tiene real la del polvo producción generado en el de proyecto, cerdos, sino medir el generando efecto pues de un otras causas de empleo generación de indirecto. polvo locales, como por ejemplo vías sin pavimentar Bueno, con ya alto por último tráfico tenemos o lo lugares del donde tema de los se suelos. realizan quemas Pues provenientes Cerrejón de ha desarrollado fogones o el residuos conocimiento sólidos a especializado cielo en la abierto. rehabilitación de áreas Como intervenidas, aspectos que es el ambientales, principal primero impacto tenemos ambiental como del proyecto. conocimiento del medio Pues ambiente. esto Como implica resultado estudiar del las proyecto especies de plantas Cerrejón, se más ha realizado una resistentes y amplia adaptables variedad de estudios pues ambientales que a las comprenden condiciones temas como los climáticas que se ecosistemas generan marinos y el en suelo de la Bahía región, ¿no? Portete, Este estudio de los monos conocimiento pues, se aulladores, comparte con la bentos, comunidad a través perifitón de y empleados, peces de cuerpos contratistas, de agua, aves, funcionarios de otras reptiles y otros empresas del y suelo. autoridades Se han ambientales instalado para estaciones pues, climatológicas poder y en llevar a general se cabo conoce su mucho más acerca del medio ambiente en la aplicación región en por proyectos que existir el sean proyecto. pues, similares. Segundo, tenemos Ahora bien, por la parte negativa del aspecto social nos indican 6 ítems en los cuales podemos evidenciar
una alteración por culpa de la minería en esta región. Partimos del ítem de empleo, pues se evidencia una insuficiencia en la participación laboral de personas nativas en la zona de afectación, dadas por este proyecto, pues según un balance social expuesto, solo el 55% de la población trabajadora del proyecto son nativos de la zona, y teniendo en cuenta que la comunidad indígena representa un 30% de toda la población del departamento, solo un 1% está participando de forma laboral en el proyecto, lo cual nos indica una baja participación laboral de las personas nativas y las cuales están siendo afectadas de cierta forma. También, aparte de esto, nos hablan de la reubicación de personas. Los grandes proyectos, como en este caso de Fuente Minera, inciden a cambios de ubicación de poblaciones en zonas donde se va a hacer la intervención. Esto también lleva a cabo un cambio en las costumbres y la parte cultural de esa población, en donde se encuentren reubicadas en tierras posteriores. Cabe recalcar que en estos puntos las empresas suelen hacer una especie de compensación monetaria y estructural en base a viviendas, etcétera, para reubicar la población que está siendo afectada. Sin embargo, se evidencia que a pesar de que las empresas de cierta forma hagan esta compensación, no tiene como tal una relevancia al cambio que sufre la misma población culturalmente y de costumbres por la reubicación de tierras que presentan. A su vez, la reubicación de personas, de la población, representa también problemas ambientales y de salud para la misma población. Pues esto lleva a generar más expectativa de expansión a las zonas donde se reubica estas poblaciones, lo cual incita a una mayor intervención de los inmigrantes de la tierra y representa un riesgo, pues, como ya he mencionado, a la misma población nativa que ya se encuentra en esa tierra a la que fue reubicada la otra población. Esto de cierta forma también podría repercutir posteriormente en un costo más elevado en la reposición debido a la intervención nueva que se le está haciendo a esa tierra por parte de la nueva población inmigrante que llega pues a ocupar esos terrenos. También una afectación en la comunidad indígena, principalmente la comunidad Wayuu, que es la tercera parte de toda la Guajira y de la zona en la cual donde se realizaba el proyecto. Estos habitantes principalmente de esta comunidad representaban diferentes afectaciones sin ser empleados o trabajadores de las minas, presentando ruido, exceso de polvo, afectaciones de sus recursos ecosistémicos, entre otros, ¿sí? Que presentan también un costo adicional ambiental que está sufriendo como tal la comunidad y los servicios ecosistémicos de la zona de intervención. Ahora bien, hay trenes y ferrocarriles los cuales son objeto para mover lo extraído en el proyecto. ¿Sí? Estos trenes y esto presentan riesgos, ¿sí? Que antes no existían en la población que se está afectando, ya sean riesgos al servicio ecosistémico, a afectaciones como tal de suelos y tierra en donde se está haciendo el proyecto, y a su vez también representa un riesgo a los habitantes, el cual no existía antes de hacer la intervención por la construcción de estos proyectos. Por último, nos habla de la irrupción de las comunidades, que es al realizar estos proyectos hay comunidades que quedan muy descomunicadas frente a otras poblaciones. Esto que impide que las mismas poblaciones hagan comercialización de bienes o servicios entre ellos y queden más desconectados unas de otras.
Ahora, hablando de los efectos negativos, vamos a empezar hablando sobre el aspecto social. Aquí vamos a tratar sobre el tema de compras y contratos. En primera instancia, cabe aclarar que la minería del Cerrejón, los dueños de, digamos, de esta minería son un grupo de empresarios que tienen su sede principal en Suiza y otra parte en Sudáfrica. Teniendo esto en cuenta, podemos decir que solo el 10% de los contratos y las compras que se ejecutan este proyecto anualmente tienen lugar en el país. Entonces, en primera instancia es un efecto negativo debido a que pues Colombia, al ser un país tan grande, solo el 10% tenga provecho de este proyecto de minería. Esta minería se encuentra, digamos, en La Guajira y además que cerca del 1% de las compras y los contratos van destinados a la región que es la que está siendo afectada debido al proyecto. También se sabe que no existió, digamos, una política, digamos, seria por parte de la empresa para sustituir cuando es posible la compra de bienes pues proveniente de otras regiones. También estaríamos hablando de que los equipos que se compran para la minería, digamos el equipo minero, llantas, repuestos mayores, estos no se producen en el país, estos vienen de fuera de exportación y tienen que seguir siendo adquiridos en el exterior. Pero sí existen algunas posibilidades para las compras que se realicen, digamos que acá en el país o en la región, como lo podemos decir, los uniformes de dotación generalmente son contratados por empresas grandes, que estas son en las ciudades como capitales del país, ciudades principales. Sin embargo, pues La Guajira se podrían encontrar empresas donde realicen esta adquisición del suministro, que sean los equipos de dotación. Esto pues para darle, como digamos, una participación al equipo nacional, a la región de La Guajira como tal, que es la zona de afectación. Sabemos que pues algunas de las personas por ley tienen que ser contratadas, el equipo de mano de obra tiene que ser contratado de la región. Sin embargo, se le puede dar más participación para que los niveles de economía de la región aumenten. Actualmente se mantienen bajos y no han tenido como una tendencia a aumentar. Entonces esto podría ser de gran afectación a la economía regional de La Guajira, siendo una de las exportadoras de la minería como es el Cerrejón, una de las más importantes. Bueno, siguiendo con los efectos negativos, ahora vamos a hablar de los aspectos ambientales. Para esto vamos a hablar de la generación de polvo, la generación de gases, el uso del suelo, el ruido, las vibraciones y un tema principal sería el río Ranchería. En primera instancia, tenemos que la generación de polvo es uno de los efectos ambientales sobre la comunidad que más se vecina a mayor el impacto, es el material particulado. Bueno, esto pues se debe al tráfico de maquinaria, como lo que son equipos y vehículos en las vías mineras. Eh, Cabe resaltar que al hacer los estudios de calidad del aire eh, sobre el terreno, estos pues cumplen los requisitos ambientales que establece la norma. Sin embargo, al establecer estos requisitos, de igual manera se considera que generan un impacto al medio ambiente y a las comunidades aledañas. Una de las comunidades que se pueden afectar son las comunidades indígenas de Provincial y San Francisco. En Puerto Bolívar se presentan, digamos, algunas emisiones que algunas veces afectan la comunidad de Media Luna, que es habitada especialmente por indígenas Wayuu,
y están muy cerca de las operaciones de la minería. Recientemente se han hecho estudios, digamos, en los municipios de Hato Nuevo y Barrancas, que se hizo un estudio donde la principal causa de morbilidad sería la infección respiratoria aguda, que se manifiesta principalmente en la población infantil. Y pues se sabe que no depende del efecto del proyecto, si se presume que podría haber algún tipo de relación. Bien, ahora vamos a hablar de la generación de gases. Eh, es inevitable saber que la combustión de los equipos que se utilizan genera gases de efecto invernadero. Sin embargo, pues al ser tan grande el proyecto de la minería, estos no se tienen en cuenta por parte de la población aledaña. Sin embargo, los gases que sí se consideran serían los gases de la autocombustión del carbón. Digamos que en todos los trabajos de manera espontánea que se prenden mantos de carbón y generan óxidos de azufre, óxidos de nitrógeno y gas carbónico, que son los que las comunidades perciben por el olfato. La autocombustión se aumenta cuando pues, hay lluvias y ni la empresa ni las autoridades ambientales han asumido un compromiso para controlar este fenómeno. Bien, ahora vamos a hablar de lo que es el uso del suelo. Tenemos que desde que se inició el proyecto del Cerrejón se han intervenido cerca de 7.800 hectáreas de suelo. Esto ha causado una modificación notoria en el paisaje, también ha incidido, digamos, en el desplazamiento de la flora y fauna. Otro caso que se puede tomar en cuenta es que en casos de lluvia, eh, las lluvias, digamos, al no tener cobertura vegetal, sino una red de canales de drenajes, el agua llega más rápido al río sin la regulación de caudales. Esto puede afectar a las especies que habitan ahí, a los desbordamientos, a las zonas aledañas, en pueblos, etcétera. Digamos que en el segundo caso varían las especies de animales que pues, han sido desplazadas de su lugar de origen. Digamos que un dato curioso, por decirlo así, es que se han hecho, digamos, encuestas o entrevistas y algunos campesinos de la zona pues comentan que la cacería de iguanas en estas áreas cerca del proyecto se acabó o se terminó. Esto pues debido al desplazamiento de gran parte de su población. Digamos que otra especie que también tuvo su desplazamiento fueron los monos aulladores. Estos tuvieron que ser relocalizados en las áreas que iban a ser intervenidas a unas nuevas áreas. Y digamos que otras especies en común que han sufrido desplazamiento y pues un posible efecto de la disminución de la población es la región han sido los osos hormigueros, los conejos y las aves. También cabe resaltar que pues el uso del suelo en la minería al momento de explotar o romper el suelo, esto ha sido de gran afectación no solo a la biodiversidad, sino al mismo suelo, provocando derrumbes en las zonas aledañas y ya. Otro tipo, digamos, es el ruido que causa este proyecto. Digamos que existe un impacto en ruido ocasionado pues, por la operación de los equipos. Este es percibido por las comunidades vecinas al proyecto como, digamos, lo que es el resguardo indígena providencial y la población albania. Es importante pues, mencionar que las mediciones registradas descartan un efecto severo sobre la población en este sentido. Sin embargo, pues eh, el ruido en estas áreas se puede considerar demasiado alto, aunque esté entre los niveles de la regulación. Bien, vamos a hablar ahora de las vibraciones. Es este tema que diariamente, pues las máquinas de perforación eh, se utilizan para fracturar, digamos, las capas de la tierra y y las rocas que se encuentran intercaladas entre los mantos de carbón. Sabemos que esta actividad, por ende, genera vibraciones sobre la superficie, por lo cual, digamos, la empresa
principal en este proyecto, pues ha recibido algunas demandas por parte de las poblaciones como lo que son Papayal, Plantilla, Chancleta y Tobaco. Esto debido, digamos, a que la causa de las vibraciones es por daño a, digamos, al pueblo, a la infraestructura, a las viviendas. Sin embargo, la empresa, digamos que se defendió en el tema de que contrató pues un estudio para demostrar que esas afectaciones a las viviendas no eran causa de ellos, sino que era por parte de los mismos pobladores, debido a que su misma estructura de vivienda eran suelos con arcillas únicamente. Sin embargo, pues se sabe que las vibraciones de este proyecto sí causan un efecto en la construcción de las viviendas. No es notorio, pero sí afectan algo. Y ya para finalizar, tenemos el río Ranchería. Este río se ha presentado o ha existido, digamos, un deterioro en la cuenca del río Ranchería, digamos que es causa de la deforestación y pues de de la intervención del área del proyecto. Se sabe que se han modificado arroyos, los cuerpos de agua, digamos que el arroyo de Aguas Blancas y el arroyo de Tobaco se han sido modificadas. La empresa como tal, digamos que tiene un contrato que después hace la intervención al río Ranchería y este tiene que hacer un proceso de rehabilitación de cerca de 1.800 hectáreas. Sin embargo, se menciona que la falta de la autoridad ambiental determine pues el ritmo de la rehabilitación y que se responda a la conveniencia de la comunidad. Digamos que en el medio ambiente físico y la empresa ha sido de gran afectación para la comunidad como tal debido al desvío del río. Ya para finalizar, y otro contraste que tenga el río Ranchería es la presencia, digamos, de fluentes con trazas de nitrato de amonio en el río. Se estima que pues la empresa hace un monitoreo pues de los efluentes de las aguas residuales domésticas. Sin embargo, se ha demostrado por estudios que cuando inician épocas de lluvia se presentan trazas de nitrato de amonio digamos, de la planta de explosivos del proyecto. Estas aguas residuales de la planta son de equipos que contienen grasas, aceites y trazas de combustible de carbón mineral, sabiendo que esto puede ser de gran impacto para la comunidad de los pueblos aledaños, en pueblos, ciudades y demás. Muchas gracias.